En el vasto corazón de la Patagonia, Punta Arenas emerge como un lugar de leyendas, donde la historia se encuentra con la inmensidad del Estrecho de Magallanes. Cambiamos las montañas por el mar. Después de visitar primero Santiago, y después las majestuosas Torres del Paine, llegamos a Punta Arenas, desde donde partiremos hacia la isla Magdalena, hogar de miles de pingüinos. Y es que la Patagonia no deja de sorprenderte a cada paso que das. Hola y bienvenido de nuevo, soy Rick, acompáñame en esta nueva etapa de mi aventura, la penúltima antes de llegar al fin del mundo. ¿Estás listo? Después de un día anterior agotador cruzando la frontera hacia Argentina y explorando el Calafate y el glaciar Perito Moreno, llegó el momento de descubrir la ciudad de Punta Arenas, el corazón de la región de Magallanes y la ciudad más grande del extremo sur de Chile. El trayecto desde Puerto Natales son 250 kilómetros y dura unas 3 horas en bus. Hay varias compañías de autobuses que hacen este trayecto. Yo lo hice con Bus Sur y son totalmente recomendables, tanto en lo que se refiere a los servicios de las estaciones como al propio autobús en sí. Te aconsejo que compres los tickets online, porque, aunque es verdad que hay bastante frecuencia, en temporada alta pueden llegar a llenarse con bastante rapidez. Y bueno, como puedes observar, mi viaje fue en octubre, justo antes de Halloween. Fundada en 1848, Punta Arenas ha sido un punto estratégico desde los días de la colonización, y más tarde se convirtió en un importante puerto en la ruta hacia la Antártida. Hoy en día, conserva una rica herencia histórica que se puede ver en sus calles y monumentos. Lo primero que quería ver nada más llegar era el Estrecho de Magallanes, así que me dirigí dando una caminata hasta la costanera. Un paseo de varios kilómetros, diseñado para peatones y ciclistas, con senderos bien cuidados y áreas de descanso. Ofrece vistas abiertas al estrecho, donde es posible observar barcos, transbordadores y ocasionalmente fauna marina como lobos marinos y aves. También puedes encontrarte las bellas postales que ofrece el arco iris sobre el mar. Mientras paseas por la costanera es imposible no detenerse frente al monumento a la goleta Ancud. Esta réplica conmemora la histórica misión liderada por el capitán John Williams Wilson, quien en 1843 tomó posesión del Estrecho de Magallanes en nombre de Chile. Este acto marcó el inicio del control chileno sobre esta crucial ruta marítima. El monumento, con su imponente réplica de la goleta, simboliza el valor y la determinación de quienes enfrentaron las duras condiciones del sur para cumplir esta misión histórica, rodeado por vistas al estrecho y una atmósfera que evoca los desafíos de la navegación en esas épocas. Justo al lado del monumento, te encontrarás con las famosas letras gigantes de Punta Arenas, un lugar perfecto para capturar una foto con el Estrecho de Magallanes como telón de fondo. Estas letras se han convertido en un símbolo de la ciudad y un punto imperdible para los visitantes. Continuando el paseo por la costanera, llegamos al antiguo muelle de carga, un rincón lleno de vida y encanto. Aunque ya no cumple su función original, este antiguo muelle de madera es ahora un hogar para diversas aves marinas, como cormoranes y gaviotas, que descansan tranquilamente sobre los viejos pilares. Es un lugar que invita a detenerse y observar la naturaleza en su estado más puro, mientras el sonido del mar y el viento patagónico completan la experiencia. Además, la vista al horizonte, con el Estrecho de Magallanes extendiéndose hasta donde alcanza la vista, añade una sensación de inmensidad. Desde este punto, podemos apreciar el actual puerto de Punta Arenas, un símbolo de la vitalidad económica y cultural de la región, donde barcos de carga, cruceros y embarcaciones locales conectan esta ciudad con el resto del mundo. Dejamos atrás la costanera y sus vistas al mar para adentrarnos en el centro histórico, la icónica Plaza Muñoz Gamero, el corazón histórico y social de Punta Arenas. Un punto de encuentro que refleja la rica historia y cultura de la ciudad. Rodeada de imponentes edificios de estilo europeo, como el Palacio Sarah Brown y el Club de la Unión, la plaza es un testimonio de la influencia que los inmigrantes europeos, especialmente croatas, alemanes e ingleses, tuvieron en el desarrollo de la región durante los siglos XIX y XX. Sarah Brown fue una figura central en el desarrollo económico y social de Punta Arenas, gracias a su papel en la industria ganadera y su contribución a la construcción de la ciudad.
El palacio fue diseñado como una residencia familiar y símbolo del estatus de la familia Braun Menéndez, una de las más ricas y poderosas de la Patagonia, entre 1895 y 1905, aunque hoy en día es un hotel, restaurante y centro cultural. La iglesia catedral es un emblemático edificio de estilo neogótico, construido entre 1893 y 1905. Es conocida también como la Catedral de María Auxiliadora, y destaca por su fachada imponente, su torre y su interior con vitrales y altares artísticos. En el centro de la plaza se encuentra su monumento más emblemático, el monumento a Fernando de Magallanes, erigido en 1920 para conmemorar los 400 años del descubrimiento del estrecho que lleva su nombre. Esta majestuosa escultura de bronce presenta al navegante en lo alto, con una mirada que evoca su espíritu explorador. En la parte inferior, figuras indígenas representan a los pueblos originarios de la región, como los Selknam y los Cahuéscar. Después de las visitas, es hora de hacer una parada para disfrutar de la gastronomía local. En este caso, me decidí por el restaurante La Luna, que se especializa en mariscos, pescados y productos de la zona. El ambiente del restaurante es acogedor, con una decoración rústica y cálida que te hace sentir como en casa. La Luna es conocida por ofrecer uno de los mejores platos de centolla en la región, un manjar local que es un absoluto imprescindible en la Patagonia. No se puede venir a esta parte del mundo y no probar esta especialidad. Es un verdadero festín para los sentidos. Y otro plato típico que no puedes irte de Punta Arenas sin probar es la pichanga. Buena comida, acompañada por cervezas y vinos locales, un plan perfecto para terminar el día. El segundo día comienzo en el cementerio municipal. Sí, ya sé lo que estarás pensando, que se te ocurren 1000 sitios mejores que un cementerio para comenzar el día. Pero mira, a mí hay 2 sitios que me dicen mucho de los lugares que visito: los mercados y los cementerios. ¿Y a ti? Cuéntame en comentarios. Además, este es un lugar sorprendentemente hermoso y lleno de historias. Aquí descansan muchos de los pioneros y exploradores que contribuyeron al desarrollo de la región. A lo largo del paseo, las tumbas monumentales, las estatuas y los mausoleos cuentan historias de aquellos que llegaron a este remoto rincón del mundo en busca de nuevas oportunidades o aventuras. A pocos metros caminando del cementerio, puedes conocer al ovejero, una de las estampas más famosas de Punta Arenas. Un monumento que refleja la vida cotidiana y el esfuerzo de los trabajadores que enfrentaron las difíciles condiciones de la estepa patagónica. Y por fin tocaba expedición hacia una de las joyas naturales de la región, la Isla Magdalena, hogar de una de las mayores colonias de pingüinos magallánicos del mundo. La travesía en barco por el estrecho de Magallanes es un recorrido de 2 horas, con aguas abiertas y montañas nevadas en el horizonte. La isla Magdalena fue descubierta por Fernando de Magallanes en 1520 y nombrada en honor a su esposa. Aunque no tuvo gran relevancia en los primeros siglos, se convirtió en un punto clave para la navegación de la región. Al llegar, la primera impresión es la de una isla deshabitada, donde la naturaleza sigue su curso sin la intervención humana. Y en medio de esta quietud, comienzan a aparecer los pingüinos. La isla es un verdadero santuario para estos animales. Y se puede caminar a lo largo de un sendero que te lleva a través de la colonia. Los pingüinos son increíblemente curiosos y no dudan en acercarse, como si nos invitaran a formar parte de su mundo. Es común verlos realizando su característico desfile de lado a lado, con sus pasos torpes pero decididos. Ver a estos pequeños y simpáticos seres en su hábitat natural es una experiencia única, y me dejó completamente maravillado. Es conmovedor ver cómo las parejas de pingüinos se cuidan mutuamente. Cada año, entre octubre y marzo, miles de ejemplares llegan a la isla para anidar y criar.
Además, los visitantes pueden observar las guaridas de los pingüinos y, si tienen suerte, ver los pequeños pingüinos recién nacidos asomándose desde sus nidos. El faro de la isla Magdalena es otro elemento icónico de la isla. Con una altura de 10 metros, el faro fue esencial para la navegación durante la época en que el tráfico marítimo era más intenso en la región. A pesar de que hoy en día ya no está en funcionamiento como antes, sigue siendo una de las principales atracciones turísticas de la isla. En el pasado, el faro estuvo habitado por familias de fareros que vivían allí durante largos periodos, haciendo un trabajo solitario y fundamental para la seguridad de la navegación. La isla Magdalena no solo es un refugio para los pingüinos, sino también un importante sitio de observación de aves. Durante el recorrido por el sendero, pude avistar diferentes especies, como el cormorán y otras aves marinas que anidan en los acantilados rocosos de la isla. En definitiva, es una excursión que vale absolutamente la pena. La isla Magdalena es uno de los lugares más icónicos de la región, y no hay nada como la experiencia de caminar entre pingüinos y sentirte parte de un paisaje que parece sacado de un sueño. La tranquilidad de la isla, el sonido de las olas rompiendo contra la costa, las aves, y ese faro que parece vigilar todo lo que sucede, te hacen sumergirte en una experiencia digna de una película. Al regresar a Punta Arenas, me sentía más conectado que nunca con esta remota parte del mundo. La navegación fue la manera perfecta de concluir esta etapa del viaje y continuar hacia el siguiente destino. Con los recuerdos de la isla Magdalena y sus pingüinos frescos en la memoria, nos dirigimos al último capítulo de esta serie, Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, con paisajes aún más remotos y salvajes, donde la naturaleza reina en su máxima expresión. Gracias por acompañarme hoy, y si te ha gustado, no olvides dejar un like y un comentario con tu opinión sobre Punta Arenas y la isla Magdalena. Y no te pierdas el emocionante final de esta travesía por la Patagonia. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Buen viaje!